Bienvenidos a este segundo bloque y lo más probable es que hayas escuchado la palabra bit miles de veces, pero tal vez no sabes qué significa exactamente, así que nosotros te lo vamos a explicar. ¿Qué es un bit? Saltaron a la fama con la saga de las películas de Matrix, con esos ceros y unos moviéndose crípticamente por la pantalla. En realidad, este código binario constituye la base del tratamiento de la información y la transferencia de datos digitales. Bit significa binary digit y es la unidad de información más chica. Por eso, es la base de todas las unidades de información mayores de la tecnología digital. Las computadoras lo utilizan para comunicarse. Los dígitos binarios representan exactamente dos estados. 1 es encendido o verdadero y 0 es apagado o falso. El bit es la representación de uno de estos estados. Como la computadora se comunica con estados binarios, no entiende nada menor a un 0 o un 1. Podríamos decir que un bit es el recipiente más chico que existe en el que se puede almacenar información. Ahora sabes lo que es un bit y llegó el momento de nuestro informe. Vamos a saber todo acerca de la caída de Atari y el misterio de los cartuchos que dicen se enterraron en algún desierto de los Estados Unidos. El ocaso de Atari y el misterio de los cartuchos de E.T. Hace muchísimo tiempo, mucho antes de que existieran las consolas, la gente se reunía en locales con arcades o fichines, como les decimos hoy en día. Ponían sus monedas o fichas y se divertían por un buen rato. Pero en 1977 se lanzó Atari 2600, una consola hogareña que ofrecía la posibilidad de entretenerse en casa sin ir a los negocios de arcade y compartir la diversión en familia sin tener que poner monedas. Esta consola permitía además poder cambiar los juegos y esto le dio la posibilidad a Atari de lanzar la consola con 9 cartuchos. Si perdías podías volver a intentarlo una y otra vez sin gastar dinero. Y esto revolucionó la industria y cambió la manera de pensar de la gente y de alguna manera comenzaron lo que se conocería como la revolución informática. It changed the mindset of the world. Turning the television from a passive medium into an active medium, that was what we knew we were doing, and that was super exciting to be the pioneers in that field. It just blew people away. Nobody knew any of this stuff. They made it up as they went, and they were good at it, and it started everything. It was playing those games that taught people the potential of a computer. Atari, at some level, brought the computer revolution. Atari empezó a contratar ingenieros con grandes ideas y sin querer estaba armando un departamento de desarrollo de videojuegos para su consola. Howard Scott Marshall era uno de los exitosos programadores y empezó en la compañía en el año 1981. Howard fue el creador del exitoso Yard's Revenge, que se convirtió en el título original más vendido de la consola. El sector de los diseñadores era muy distendido y con un ambiente muy propicio para que pudieran relajarse y tener grandes ideas. Eran rockstars y se los trataba como tales porque eran el corazón de una exitosa compañía. Para 1982, Atari valía $2.000 millones y tenía el 80% del mercado a sus pies. Pero hacia fines de ese año, las cosas cambiaron, las ganancias no fueron las esperadas y las acciones de la compañía cayeron un 56% de su valor. El director ejecutivo fue despedido y para el año siguiente perderían 536 millones. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese momento y qué contribuyó a la catástrofe de Atari generando una de las leyendas más interesantes de la historia de la tecnología? La compañía venía adaptando juegos de los arcade a la consola, como Asteroids, Space Invaders o Pac-Man. Howard Marshall era uno de los ingenieros más exitosos y el autor del juego original mejor vendido y por esta razón le encomendaron el gran desafío de hacer un juego de la primera película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. Howard hizo un gran trabajo y el resultado fue un éxito en ventas. Por eso cuando llegó el momento de adaptar E.T., la nueva película de Spielberg, todos pensaron en él. La película fue un exitazo y Warner pagó una cifra astronómica por los derechos para hacer el juego. Se rumorea que el número estaba entre los 20 y 30 millones de dólares y para que pudieran aprovechar el empujón de la taquilla, el juego de Atari tenía que estar listo para fin de año. Esto le daba a Marshall solo 5 semanas para hacer lo que esperaban sea otro gran éxito para la compañía. One afternoon, I'm sitting in my office and a call comes in and it's Ray Kazar.
and he's calling from Monterey. So I take a call, and Ray Kazar comes on the phone, and he says, Howard, can you do E.T. in 5 weeks? And I said, yes, I can. And he goes, okay, in 2 days, I want you to be at San Jose Executive Airport. There'll be a Learjet waiting for you. Be on that jet. Be ready to propose the game to Spielberg. 2 días más tarde, Howard se sube a un avión y le presenta a Spielberg su idea. Si bien era perfectamente consciente de que 5 semanas era muy poco tiempo para sacar un juego de la galera, le propone a Steven algo muy complejo. El director baja la apuesta y le propone hacer algo sencillo, como un Pac-Man, pero Marshall insiste en que hay que hacer algo diferente y que esté a la altura de la película. El problema es que normalmente los productos de Atari se desarrollan en 5 o 6 meses y para esto solo tenían 5 semanas. Para conseguirlo, Howard mudó la oficina a su casa para dedicarse al proyecto las 24 horas del día. My job is to produce a cartridge that is going to sell for Atari. 5 semanas después, el juego salió a la venta. Spielberg lo avaló y todos estaban desesperados por tener su copia del juego de E.T. Pero las cosas no salieron como las habían planeado. Howard, who is a certifiable genius, went off and about a number of weeks later came back with a concept and a game plan. And I was amazed at how difficult it was, and yet at the same time how much fun it was to play. Steven Spielberg thought it was okay, so I thought, all right, I'm good with that. And not that I'm blaming him for anything. No, of course not. But it's his fault. Atari produjo 5 millones de cartuchos del juego, pero tras su lanzamiento al mercado en diciembre de 1982, solo se lograron vender 1.500.000 copias, dejando a Atari con 3.500.000 cartuchos sin vender, más las copias devueltas. El juego recibió críticas terribles y ahora se le considera como uno de los peores de la historia. El enorme excedente de juegos no vendidos de E.T. y una mayor competencia hizo que los comerciantes solicitaran un programa oficial para devolver los videojuegos no vendidos a los fabricantes. La película era tan buena, pero el juego tan malo y difícil de comprender que la gente se sentía estafada. Incluso aquellos que no compraban el juego y lo alquilaban para probarlo sentían que habían tirado el dinero. El juego no había vendido lo esperado y para complicar las cosas empezaban a devolverlo. Atari se dio cuenta de que muy pronto tendría en sus manos millones de cartuchos que nadie quería. En septiembre de 1983 informaron en una serie de artículos que entre 10 y 20 camiones semirremolque cargados con cajas, cartuchos y sistemas de Atari fueron a un vertedero cercano a la ciudad. Estos materiales se compactaron y enterraron en el basural y fue la primera vez que Atari iba a este sitio. Fue elegido por la prohibición de retirar desechos y la práctica de compactarlos y enterrarlos cada noche. La explicación que le dio la compañía por enterrar material es que fue la transición de juegos de Atari 2600 a Atari 5200. Según el representante de Atari, Bruce Enten, lo enviado al vertedero de Almagordo era principalmente material roto y devuelto, considerado en su totalidad material inservible. What do you do with useless, worthless product? How do you get rid of it? Bury it. That's a pretty good answer. El 28 de septiembre de 1983, The New York Times informó sobre la historia de Atari y el vertedero de basura de Nuevo México. Un representante de Atari confirmó la historia al periódico, explicando que lo desechado provenía de una planta de Atari en El Paso, que cerraría para convertirse en una instalación de reciclaje. El artículo del Times no sugirió que algún juego específico fuera parte de la operación, pero informes posteriores han vinculado la historia del entierro al conocido fracaso de E.T. Se especuló con que la mayoría de las copias no vendidas de E.T. terminaron en ese vertedero compactadas y cubiertas de cemento. A partir del 29 de septiembre de 1983, se comenzó a verter una capa de cemento sobre los materiales compactados, algo no muy común para un vertedero de desechos. Un trabajador anónimo explicó que la razón para poner el cemento fue que no querían que algún niño se lastimara excavando en el basurero. Eventualmente la ciudad protestó por la gran cantidad de desechos que Atari estaba arrojando y un comisionado declaró que el área no debía convertirse en un basurero industrial de El Paso. El gerente local ordenó que el entierro de desechos terminara poco después. La presencia de información contradictoria en torno al entierro lo ha convertido en una leyenda urbana. Hasta octubre del 2004, Howard Scott Warshaw, el programador responsable del juego de E.T., expresó
sus reservas acerca de la destrucción de millones de copias del juego. El 28 de mayo del 2013, la Comisión de la Ciudad de Alamogordo otorgó un permiso de 6 meses a una empresa de entretenimiento canadiense para acceder al vertedero y filmar un documental llamado Atari Game Over sobre el entierro y a realizar excavaciones. Esta excavación arrancó el 26 de abril del 2014 como un evento público. Howard Scott Warshaw, el diseñador del juego de ET, estuvo presente junto con James Heller, un antiguo gerente de Atari encargado del entierro original. Heller reveló que él había ordenado que el sitio fuera cubierto con hormigón. I just want to know about the urban myth, see if it's really buried out here. I just came out here to be part of video game history. Had to see whether it's true or not. You have to be a special kind of nerd to be able to want to drive 28 hours for a video game. A diferencia de la leyenda urbana que sostiene que se enterraron millones de cartuchos, Heller afirma que solo fueron 728.000. Durante las primeras horas de la excavación se descubrieron restos de ET y de otros juegos de Atari. Se recuperaron 1.300 cartuchos de los 700.000 estimados, solo un 10% eran de ET porque los materiales estaban a mayor profundidad de lo esperado. El pozo se llenó después del evento y Lewandowski, quien facilitó el acuerdo con la ciudad, mencionó que esta fue una oportunidad única para recuperar los materiales. So it turned out that Joe Lewandowski had been right all along. The games were buried, almost exactly where he had predicted, and no mercury-filled pigs popped up out of the ground. So the legend of the burial was true. Or was it? When the archaeologists cataloged all the games, there were a bunch of ET cartridges, but nowhere near the millions that were such a big part of the legend. Una parte se donó al Museo de la Historia del Espacio de Nuevo México para su exhibición, mientras que otros 100 cartuchos se entregaron a los productores del documental de Lightbox y Fuel Entertainment. El resto de los cartuchos se vendió por parte de la ciudad a través del museo con la esperanza de revitalizar el interés turístico en el futuro. Hasta septiembre del 2015, las ventas de 880 cartuchos generaron más de $107.000, con una copia de ET vendida por más de $1.500. El Instituto Smithsonian se hizo con una copia de los cartuchos de ET para sus archivos porque simboliza los desafíos de una adaptación de una buena película a un videojuego, la decadencia de Atari, el fin de la era de los videojuegos manufacturados y el ciclo de vida de un cartucho de videojuegos. Y ahora sí, lo sabemos casi todo acerca de la caída de Atari y el misterio de los cartuchos de ET que efectivamente habían sido enterrados en el desierto. Ahora vamos a nuestro recomendado de la semana, un teléfono, el Motorola Edge 40 Neo. El recomendado de la semana, Motorola Edge 40 Neo. Cuando hablamos de tecnología en uso diario, una de las cosas que más usamos son los dispositivos móviles. Los teléfonos se han convertido en una herramienta importantísima y en nuestra oficina de bolsillo, pero también son nuestra biblioteca musical, nuestra cámara de fotos y video o nuestra consola de videojuegos portátil. Este equipo es el hermano menor de otra categoría, pero funciona como el nexo perfecto entre dos escalones de valor y prestaciones. Edge 40 Neo lidera la gama media y es el paso anterior a sus hermanos mayores, Edge 40 y Edge 40 Pro. Un equipo muy canchero que tiene grandes cualidades y que por suerte para los tiempos que corren es más accesible en costos. Pero antes de meternos en lo estético y los beneficios, veamos los datos duros. Esas cosas que son necesarias a la hora de elegir un teléfono y abrir la billetera. Edge 40 Neo tiene un respetable procesador MediaTek Dimensity 7030 que con 8 núcleos trabajando a 2.5 MHz y 8 GB de RAM mueven a la perfección el sistema operativo. El equipo viene con Android 13 y una capacidad de almacenamiento de 256 GB. La cámara principal es de 50 megapíxeles con un gran angular y macro de 13 megapíxeles. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, ideal para sacar las mejores selfies y tomar videollamadas desde donde sea que estemos.
Pero quienes mejor van a aprovechar esta cámara frontal son los creadores de contenido y los amantes de las redes sociales. Además tiene tecnología NFC, el clásico acelerómetro, sensor de proximidad, brújula, giroscopio y desbloqueo facial o con huella dactilar. También viene preparado para soportar 5G y tiene Bluetooth 5.3, pero lo impresionante es que detrás de este fino y delicado teléfono se esconde una batería de 5000 mAh capaz de soportar un día completo de uso y en algunos casos, y según el uso, un poco más. La buena noticia es que cuando la batería se acaba, a diferencia de otras marcas, Motorola incluye un cargador completo en la caja. Este cargador USB-C de 68 watts es capaz de cargar el 50% de la batería en solo 15 minutos y de completarla en 1 hora. Edge 40 Neo tiene una pantalla POLED de 6,55 pulgadas con la impresionante frecuencia de refresco de 144 Hz y bordes laterales curvos. Vienen 3 hermosos colores Pantone, un clásico negro Black Beauty, que combina con todo, un suave verde Smoothing Sea y el vibrante Canil Bay que pudimos probar. La sensación al tacto es maravillosa y los finos botones de encendido y volumen están sobre la parte superior derecha y de fácil acceso al dedo pulgar. La terminación es con cuero vegano que resulta suave al tacto y le da un aire premium. Con solo 170 gramos es tan llamativo que es un crimen ponerle la funda protectora, pero si nos arrepentimos, Motorola también incluye un protector con el mismo tono. Motorola mejora constantemente el registro de sus cámaras y la estabilización en video, y esto se ve claramente en Edge 40 Neo. El balance de luz automático es muy diferente, y cuando capturamos video mientras caminamos ya no se perciben nuestros pasos. También responde muy bien a la hora de jugar y corre a la perfección nuestro viejo y querido PUBG Mobile. Quizás la batería dure un poco menos o el teléfono levante un poco más de temperatura, pero son cosas que ocurren con cualquier equipo y de cualquier marca. Ya nada es barato, solo hay cosas a las que podemos acceder o las que resultan absolutamente inalcanzables. Este es un teléfono con todo lo necesario, fachero y hasta perfumado. Sí, escucharon bien. Viene perfumado con una fragancia especialmente diseñada por la marca para sus equipos. Motorola cumple con Edge 40 Neo en su objetivo de idear equipos con buenas prestaciones a un costo accesible, poniendo la tecnología al alcance de todos, y es por eso que se convierte en nuestro recomendado de la semana. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.